Hola, ¿qué tal, amigos de Poder de Lectura? Como pueden ver aquí, el día de hoy, y saliendo un poco de los libros, vamos a sumergirnos en el cómic, en la historieta, y les voy a contar el origen de un personaje muy querido, Condorito, un pajarraco que con sus ocurrencias y sus historias supo marcar la infancia de muchos de nosotros. Bueno, buscar el origen de Condorito es en cierto modo bucear en los orígenes de nuestra idiosincrasia como latinoamericanos, en la medida en que forma parte integral de nuestras vidas. Sus personajes han atravesado la barrera de la historieta para compartir un espacio de nuestra realidad, casi como si se tratara de historias familiares. ¿Por qué digo esto? Porque todos ustedes que alguna vez han leído la revista pueden ver que las situaciones que se viven en Pelotillehue, en la ciudad donde vive Condorito, son las mismas que pueden pasar en cualquiera de nuestros países o nuestras ciudades o nuestro barrio. Por ejemplo, Garganta de Lata, el amigo inseparable de Condorito, es el borrachín de la esquina, el borrachín del bar El Tufo o de cualquier otro bar. Y así casi todos los personajes. Por ejemplo, Yayita, la novia eterna de Condorito, Don Quasimodo, el suegro gruñón, el suegro siempre molestoso, Doña Tremebunda, la suegra que no se lleva para nada con Condorito, y todas las situaciones que ocurren en la historieta son situaciones que pueden pasar en cualquiera de nosotros. Bueno, la imagen del actual Condorito contrasta de manera radical con el pequeño pajarraco que apareció por primera vez en la revista chilena OK. Este fue el origen de Condorito, en la revista chilena OK en el año 1949. En este momento nacía, sin saberlo, un ícono de la historieta en Latinoamérica. En ese entonces, nuestro personaje era, en palabras de su propio autor, un rotito bien chileno que vivía situaciones divertidas en cualquier parte. Su extraordinaria capacidad para cambiar de oficio, pasando de vendedor de pollos a gángster o de mendigo a multimillonario, lo hizo alcanzar una popularidad inmediata. Todos parecían verse representados por este pequeño cóndor, quien con picardía, humor sano y creatividad hacía reír al país entero. Como pueden ver aquí, mire, Condorito ciego, Condorito con Yayita, Condorito flautista, bombero, mozo, policía. O sea, Condorito tenía un montón de oficios, cualquier oficio que usted se puede imaginar. Pero vamos por el principio, la pregunta que todos quieren que les responda: ¿cómo nació Condorito? ¿Cuál fue el origen de Condorito? Aunque muchos no lo sepan, Condorito nació gracias a una caricatura hecha por el norteamericano Walt Disney. ¿Por qué digo esto? Bueno, Pepo, el creador de Condorito, era un gran admirador de Walt Disney, así como casi todos los que trabajaban en el rubro, a tal punto que durante la visita del norteamericano a Santiago en 1941 fue nombrado presidente honorario de la Alianza de Dibujantes de Chile. Pepo, el creador de Condorito. Este sería... Bueno, el king del asunto es que en el año 1943 Disney estrenó la película Saludos Amigos, la cual fue hecha para estrechar los vínculos entre Estados Unidos y Latinoamérica. Este sería el acontecimiento clave que dio origen a nuestro entrañable plumífero. ¿Por qué digo esto? Bueno, en la película que representa Walt Disney, que se llamaba Saludos Amigos, en cada país de Latinoamérica era representado por un personaje, sea Brasil, Argentina, Chile o Perú. Cada país tenía un personaje. Y resulta que para Chile se creó un personaje llamado Pedrito. Pedrito era un avioncito que tenía miedo de volar por los Andes. Entonces, supuestamente ese personaje debía representar a todos los chilenos. Y Pepo, a pesar de su admiración por Walt Disney, no estuvo de acuerdo con esto. Cuando él vio a este personaje, simplemente no estuvo de acuerdo. Entonces, decidió crear otro personaje que sí representase a los chilenos. A raíz de esto, es que decide crear a Condorito, y el resto de historia conocida. La arrolladora aceptación de las primeras tiras cómicas aparecía semanalmente en la revista OK desde mediados de 1949, obligó a Pepo a publicar un libro anual con la selección de sus mejores chistes, cuyo primer número apareció en 1955. Este es el origen de la revista que conocemos hoy en día. Miren, como pueden ver aquí, esta revista Condorito número 11.
Así eran las revistas de Condorito, claro, las antiguas, ¿no? Condorito vive en el circo. Estas revistas que tengo acá deben ser del año 70 o comienzo del 80. Condorito vendiendo pollos, con Don Chuma, Condorito de servidor del rey, o sea, tenía un montón de oficios, pescador, ahí en su chalet, Condorito del lejano oeste, o sea, era de todo. Bueno, este es el origen de Condorito. Por si no lo sabían, nació gracias a Walt Disney, porque este norteamericano, famosísimo, hizo una película y creó un personaje chileno con el cual Pepo no estuvo de acuerdo. Y así fue como nació Condorito. Bueno, ahora veamos la internacionalización de Condorito, ya que en un principio Condorito solamente era popular en Chile. Pero en la década de 1970, después de más de 20 años en Chile, Pepo decide que Condorito emprenda un largo viaje por Latinoamérica, junto a todos sus amigos y vecinos de Pelotillehue. Para esto, tuvo que haber grandes cambios. Les explico. ¿Ven esta revista? ¿Ven este Condorito de aquí? Este Condorito que dice acá, década de 1950. Es un pájaro humano, pero más bajo que el actual, con un cigarrillo en la boca, como pueden ver, la nariz un poco más grande. Tenía características de un pájaro. Miren esta revista, acá sale la historia de Condorito. Yayita también era diferente, los personajes eran diferentes. Miren aquí, la Yayita, tenía el cabello negro. Y este Condorito siempre paraba con un cigarrillo. Pueden ver aquí, miren, ahí está el detalle. Paraba con un cigarrillo en la boca. Eso fue en las primeras historietas. Pero cuando Condorito se internacionalizó, tuvo que cambiar su aspecto. Ven aquí, este es el Condorito del 1970. Cambió radicalmente. Pueden ver aquí, ahí está, Condorito. Ven, la nariz un poco más chica. Voy a mostrar más claro. Ahí está. Condorito ya era un poco más alto en ese momento. Lo pueden ver aquí. Acá lo pueden ver bien. Ahí está. Era un poco más alto. Y bueno, otros cambios que hubieron fueron también que se dejaron de usar algunos modismos, algunas palabras de origen chileno. Por ejemplo, guaso, roto, al tiro. Se eliminaron esas palabras, ¿no? Para que pueda entenderse en todos los países de Latinoamérica. También Condorito fue sacado de la pobreza extrema de las primeras historietas. O sea, en las primeras historietas Condorito era un vagabundo, vivía prácticamente en un chalet muy pequeño, vivía en pobreza extrema. Eso cambió. A partir del 70, cuando Condorito salió a otros países, ya era una clase media. Tenía oficios más, por decirlo, unos oficios que le pagaban más, ¿no? Y ya representaba una clase media, tenía una tranquilidad económica. Y como ya dije, uno de los grandes sacrificios que tuvo que hacer Condorito es dejar el cigarro, para no dar mal ejemplo a los niños que lo seguían y admiraban. Como pueden ver aquí, esos chistes de verdad son bien graciosos. Mira, Condorito en el cementerio, Condorito de gángster, Condorito borracho, hay de todo, Condorito futbolista, árbitro. Bueno, ahora no quisiera acabar este video sin un dato curioso. Ustedes, que estoy seguro que han leído Condorito, hay una frase muy famosa: muera el roto Quesada. Ustedes que habrán leído Condorito, por ejemplo, aquí lo tengo. En las primeras historietas, siempre en la pared o en algún sitio aparecía esta frase que pueden ver aquí. ¿Ven? Que lo estoy enfocando: muera el roto Quesada. Condorito está de barrendero, con una escoba, con un bote de basura, y en la pared dice: muera el roto Quesada. ¿Quién era el roto Quesada? Quizás se hayan preguntado quién era este personaje que siempre salía en una pared con esas frases. Bueno, esta frase solía aparecer en las tiras cómicas desde un inicio. Pero ¿cómo nació esta expresión? Todo comenzó luego de una humillación de la cual fueron víctimas Pepo y su esposa durante una cena.
El mismo año en que Condorito hacía su debut, el dibujante fue invitado por un amigo, que era un teniente del ejército, a comer junto a su esposa y cuñada al casino del club militar en Santiago. La cena se desarrollaba de manera normal, hasta que de un momento a otro las mujeres fueron al baño y cuando regresaron vieron que sus carteras ya no estaban. Entonces Pepo llamó al encargado para reclamarle y este le dijo que había que hablar con el mayor, un tal Washington Quesada, gerente del club. Sin embargo, este tal Quesada tuvo palabras groseras hacia Pepo y sus acompañantes, al decir que lamentablemente a este club están llegando mujerzuelas que además se hacen las robadas. Esto enfureció al autor de Condorito, quien no pudo reaccionar por su amigo teniente, que lo retuvo en el asiento para no causarle problemas. Porque Pepo más adelante dio una entrevista y dijo que si no hubiera sido por su amigo ya pues le hubiera volado los dientes a este tal Quesada. Ante este episodio, la venganza de Pepo ya es historia conocida. Lo hizo inmortalizando al Roto Quesada con frases burlonas y sarcásticas hasta el día de su muerte. Publicada siempre en cada tira, por ejemplo, en la pared o en un cuadro: muera el Roto Quesada, mataron al Roto Quesada, cosas así. Incluso una vez hubo un problema que se comieron la carne del hospital cuando ahí estaba este señor que era militar, ¿no? Llamado Washington Quesada, estaba encargado en ese hospital de alimentar a los enfermos. Y hubo una noticia que surgió en la vida real que se habían robado la carne. Entonces Pepo puso en uno de sus chistes, puso: el Roto Quesada se comió toda la carne, algo así. Bueno, entonces llegó a tanto que hasta familiares del mismo Quesada lo llamaron a Pepo para decirle que ya no siga con esas injurias, porque supuestamente ya este había muerto. Pero después de eso Pepo se enteró que no había muerto, que el Roto Quesada seguía vivo. Entonces siguió molestándolo con sus frases alusivas hasta el día que verdaderamente este Rotito murió.